Hoy continuaremos reflexionando acerca de los errores de Jonás. Jonás, que fue uno de los profetas menores y cuyo nombre significa paloma. Lo que vimos ayer fue que el primer error que Jonás cometió en su libro que lleva su nombre en la palabra y que comienza en el capítulo 1, pudimos ver que el error que cometió Jonás al recibir el llamado que Dios le estaba haciendo, todo llamado que Dios nos hace, toda encomienda, toda responsabilidad que Dios nos entrega, por difícil que sea el reto, por muchas que sean las cosas a las que tengamos que renunciar, que Dios nos tome en cuenta y nos asigne un trabajo. Es el privilegio más grande que cualquier ser humano puede tener. Y este hombre, que no estaba de acuerdo con que Dios salvara aquella ciudad, la ciudad de Nínive, una ciudad muy corrupta. En el libro de Nahum, en su capítulo 3, los versos del 1 al 4, habla acerca de lo que era, de la condición de la ciudad de Nínive y dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Aquí hay una descripción de lo que era Nínive y la razón por la cual el Señor había enviado a Jonás a llevarle el mensaje de arrepentimiento. Jonás no podía comprender cómo la misericordia de Dios era tan, pero tan grande. Para Jonás, Dios lo que tenía era que ejecutar su juicio sobre esa ciudad y no llamarlos al arrepentimiento. Lo primero que hizo fue que menospreció, no le hizo caso a la palabra que Dios le había dado. Y sabemos que aquellos que menosprecian la palabra de Dios, que es la verdad, no les puede ir bien, porque la palabra de Dios es nuestra luz, nuestra lámpara en el camino para guiarnos y para ayudarnos a entender y conocer a ese Dios que aún no podemos ver mientras estemos en esta tierra, pero que está con nosotros. Error número 1, Jonás menospreció la palabra de Dios. No lo hagas tú, porque si menosprecias la palabra, pondrás en juego la salvación de tu alma. Segundo error, y muy importante, prestarle atención a esto. El versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjese bien, dice este texto que él se fue a Tarsis. Conforme los que conocen las distancias de estas naciones, él se fue allí porque él se quería ir lo más lejos posible del lugar donde Dios le había enviado a predicar. Tarsis venía siendo para él como los confines de la tierra, bien lejos del llamado, de la responsabilidad que Dios le había encomendado. Y bueno, podríamos decir que Jonás conocía el Salmo 139, al igual
que nosotros conocemos este maravilloso salmo y muchas veces también creemos como Jonás que podemos huir de la presencia del Dios que está en todo lugar. El Salmo 139 en sus versos 7 al 12 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay manera, no hay ser humano que pueda huir ni esconderse de la presencia y de los ojos del Dios Todopoderoso. Por eso también dice la palabra en Proverbios, capítulo 15, verso 3, que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y esa es una esperanza para aquellos que están siendo maltratados, para aquellos que están pidiendo a Dios que les haga justicia por alguna cosa que le hayan hecho, porque aunque parezca que no pasa nada, aunque parezca que los impíos van más delante que de aquellos que guardan el mandamiento, Dios está mirando lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se está pensando aún en lo profundo de nuestros corazones. El Salmo 33 también lo dice así en los versos 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Nadie puede huir de la presencia de Dios. A nadie le conviene huir del llamado de Dios a seguirle, a servirle, a adorarle, pero en espíritu y en verdad. Dios formó el corazón de cada ser humano. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que viene un día y se acerca y es pronto en que Dios va a juzgar no tanto lo que hiciste, sino la intención. Porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe por qué tú estás huyendo. Dios sabe si tú realmente estás haciendo las cosas como debes hacerlas o si tú simplemente estás tomando una excusa para no atender como Jonás el llamado de Dios. No podemos huir de delante de aquel que nos creó, que ve y sabe todas las cosas. Los seres humanos desde el principio están tapándose, escondiéndose para hacer lo malo. Aún allí los ojos de Dios están mirando todo lo que nosotros estamos haciendo. Y algo interesante es que dice el texto que Jonás pagando el pasaje. Dice un escritor que parecía muy fácil. Quizás hasta Jonás pensó que Jehová proveyó el dinero para el pasaje. Y esto muestra el peligro de ser guiado por las circunstancias. Providencia o no, la palabra del Señor siempre debe ser nuestra guía. Y no debemos de apartarnos de ella con el pretexto de necesidad o de circunstancias. Es muy fácil crear una providencia cuando tú quieres hacerlo de dicha manera. Si te sientas o intentas encontrar en los caminos de Dios una excusa para el mal que quieres cometer, el enemigo y tu corazón engañoso pronto llegarán a la conjetura de una excusa para la providencia. Sí, porque es que cuando nosotros queremos hacer algo,
Hasta nos inventamos las cosas. O hasta decimos, bueno, se abrió la puerta, me voy por ahí, sin saber quién fue que abrió la puerta. La mayoría de las veces el enemigo te está abriendo puertas que tú sabes que conforme a la palabra no son de Dios, pero tus deseos engañosos y tu vanidad y tu desobediencia y tu rebeldía te llevan a entrar por esas puertas. Ahora, no podemos definitivamente huir de Dios. Tampoco nos conviene, porque tarde o temprano nos vamos a presentar delante de Él. Y tarde o temprano nuestra huida, como aconteció con Jonás, y lo vamos a ver más adelante, tendrá consecuencias funestas. Si la palabra de Dios nos enseña de qué cosas es que nosotros tenemos que huir. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, huye del mal. Pero los simples pasan y reciben el daño. El avisado, el que conoce la palabra, el que sabe que Dios está en todo lugar, el que sabe cuál es la voluntad de Dios, el que no vive por la carne, sino por el Espíritu, huye del mal, huye de los peligros. Pero el simple, el que simplemente se conforma con querer disfrutar de las cosas banales de esta tierra, pasa y recibe el daño. 1 Corintios 6:18 dice, huye de la fornicación. El capítulo 10, verso 14 de 1 Corintios también dice, huid de la idolatría. Y este imperativo, huid. Dios aborrece la idolatría. Yo no tengo muñecos de yeso ni de madera en mi casa. Yo no tengo cuadros, yo no estoy adorando cuadros. No, esa no es la única idolatría. Idolatría es cuando para ti es más importante hacer lo que tú quieres que cumplir con lo que Dios te ha llamado a hacer. Cuando tú eres egocéntrico, porque tú vas a hacer lo que te parece. Porque como Dios no está en el primer lugar, tú vas a hacer lo que te parece. Y todas estas cosas de las cuales la palabra nos dice que debemos huir, nos llevan a la muerte eterna. Oh, si fuésemos sabios para permanecer firmes en el camino del Señor, cueste lo que cueste. 2 Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles. Los jóvenes tienen un ímpetu. Los jóvenes quieren hacer muchas cosas. Por eso la palabra dice, huid de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Debemos huir del pecado, de las tentaciones, de las cosas terrenales, carnales, pero no podemos huir de la responsabilidad que hemos aceptado en el momento en que le dijimos al Señor que tomara el control de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo, que sí enfrentó y permaneció firme en su compromiso, decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Como cristianos no estamos llamados a entender el llamado de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios. El por qué Dios dice que esto no y esto sí. No, estamos llamados a obedecer lo que Dios dice en su palabra que nosotros debemos hacer. Por eso es que el llamado que Jesús hizo es tan claro. Si alguno quiere venir, no huir, sino venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz, tiene que hacer mi voluntad, tiene que guardar mi palabra y seguirme. Y ese llamado también implica la renuncia a muchas cosas. El verdadero compromiso con Dios es la negación de nosotros mismos. Sabemos que hay muchas cosas en esta tierra, sobre todo en estos últimos días, que nos separan, nos alejan del Señor. Y nosotros, en vez de huir de esas cosas, cada día nos aferramos más a esas cosas, sabiendo que esas cosas nos separan de la gracia de Dios. Ahora el Salmo 73, en su verso 27 y 28, dice así, porque he aquí, los que se alejan de ti, oh Dios, perecerán. Cuando tú huyes del llamado de Dios, cuando tú
huyes de tu responsabilidad delante de Dios, cuando tú andas huyendo tras las cosas banales de esta tierra, tú estás en peligro de muerte. ¿Cuánta gente que está en peligro de muerte y no se ha dado cuenta? Mire, estamos en los últimos días y el mismo Dios constantemente nos está advirtiendo y está mostrando que sus juicios están cayendo en la tierra y la gente, en vez de estarse quieto y conocer que Él es Dios, anda huyendo. Como dice la palabra, de aquí para allá y de allá para acá. Lo más triste es que un gran montón de cristianos se unen en el cumplimiento de este versículo, de aquí para allá y de allá para acá. La gente buscando estabilidad, la gente buscando lo material, la gente buscando cosas terrenales. Y no se dan cuenta que cada vez que toman esas decisiones y esos pasos, están huyendo del propósito de Dios. Si Dios te envía, ok, pero debemos estar muy claros y muy seguros de que Dios nos envía, porque Dios no nos va a enviar a la muerte, ni nos va a enviar al mundo, al pecado. Nunca, jamás. Los que se alejan de Dios perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, y esa debe ser la decisión que usted y yo tenemos que tomar ya, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, el único bien. Escúcheme bien, lo único bueno en esta tierra, a usted que se le llenan los ojos con dinero y con cosas materiales, lo único bueno que hay es estar en la presencia del Señor. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. No huyas del mandato de Dios. Se ha perdido el respeto y el temor a la palabra de Dios. Y las personas, tanto como lo que las predican, están haciendo de la verdad de Dios una mentira, ayudando a las personas a huir de su depresión, a huir de sus problemas, no entendiendo que cuando tú sales corriendo de un problema, de una verdad, tarde o temprano, eso está ahí, eso no se irá y será peor cuando tú intentes, si tienes la oportunidad, cuando tú intentes enfrentar esa verdad y ese problema. No huyas de aquel que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo puede. Hoy, ahora, es el día de acercarnos a Dios. Pedir perdón por todas las veces que hemos rehusado al llamado y al compromiso, no con hombres, sino con Él mismo. Pedir perdón por haber huido de la palabra. No nos gusta que nos digan la verdad. Huimos de aquellas personas que nos dicen las cosas como son, porque nos aman, porque nos quieren ayudar a encontrar, acercarnos, y huimos, no queremos. Queremos lo fácil, queremos lo mundano. Y salimos corriendo como Jonás. Y pobre de aquellos que rehúsan y que se tapan sus oídos, como aquellos a los cuales Esteban le estaba diciendo la verdad, y ellos se tapaban los oídos y crujían sus dientes contra ellos porque no querían la verdad. Querían que le dijeran las cosas suaves y sencillas. Y es esta generación. Amados, hermanos y amigos, huyamos del pecado, huyamos de la mentira, huyamos del maligno, resistámoslo a él, pero no huyas ni de la presencia de Dios, ni de la verdad de su palabra. No lo hagas, porque la muerte eterna te encontrará en tu camino mientras huyes.